Tenemos que entender a quién le corresponde cobrar los arbitrios de Santo Domingo Este. Nunca jamás es a una veterinaria. Eso es facultad del ayuntamiento. No nos estamos quillando, lo estamos diciendo para que lo entiendan. Y por eso, lo que estamos aclarando es esa parte. Y decirle a todos que aquí hay gente que no saben cuantificar las cosas. Si aquí en Santo Domingo Este hay más población de perros que de gente. Aquí en Santo Domingo Este. Porque aquí hay hogares que quizás no tienen perros, pero hay vertederos que por un hogar tienen 100 perros, y gatos, y animales de toda clase. Pero aquí no se han sentado a cuantificar esa parte, y están amagando con poner contravenciones, que son las que están diciendo de la multa, la plaquita y todo eso. Ese mismo problema hubo en la Liga de Gallos, que quién iba a vender la placa. Los gallos tienen placas y la gente no lo sabe. Voy a terminar diciéndole cuánto cuesta $1 y $2. Porque, señores, hay que ser honesto en esto. Si usted a 3 millones de perros le cobra 500 pesos, ¿cuántos son? Da con que hacer este edificio, este palacio de entrada. Pero nosotros no hemos iniciado al revés. Los perros que andan rialenco en la calle, todos los años hay en el país un brote de rabia, y nosotros estamos elaborando un proyecto, pero no hemos dicho, ni hemos hablado de eso. Aquí no hay un antirrábico en Santo Domingo Este. Y incluso hasta los que ven a cuidar de esos perros que se recogen en la calle corren el riesgo de ser mordidos y contraer enfermedades. ¿Lo vamos a dejar morir? Entonces, ¿qué es lo que se estila, como los países desarrollados? También de crear condiciones y de hablar ahí, también de prestar unas condiciones, que hay gente que son amantes a los perros y a los animales. Darle la oportunidad a mucho de eso, de crear albergues sociales propios. Porque en toda parte del mundo existe eso. Ahora bien, cuando se habla de cobrar una multa, nosotros también debemos de integrar, porque no estamos solos, y esto es una integración de Estado, municipio, de integrar las instituciones que tienen el cuidado salud. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a permitir entonces que se cree aquí en Santo Domingo Este una condición de un antirrábico, y que los perros cuando son apresados, que esa multa se cobre por esa vía, para que ese dinero sea destinado a que los médicos veterinarios que están ahí, y a la vacuna, por si en un caso es necesario. Pero eso no se contempla ahí. O sea, lo que se especifica es que hemos ido muy rápido en proyectos de esa naturaleza, que, como dice Luis Flores, no pueden condenar. Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este le aprueban placa a los perros por 500 pesos. ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? Es la pregunta, lo primero. Y no discutir por debatir. Yo lo que entiendo es que a esto hay que darle un estudio más profundo, dejarlo sobre la mesa, para que con muchos de los adendum que hoy aquí se han propuesto se le añadan a ese proyecto.
Porque así por así, ¿cómo nosotros vamos a permitir de que una veterinaria le cobre los 2,000 pesos? Cobrar que una veterinaria pague 2,000 pesos. ¿A quién le va a pagar la veterinaria los 2,000 pesos? ¿Y para qué? ¿No es para qué? Para financiar los albergues. Para financiar los albergues. Los albergues son los espacios públicos que son del propio ayuntamiento. También. Pero está fuera de orden. No, yo no estoy fuera de orden, yo estoy hablando de lo que es. Está fuera de orden porque aquí se está apoyando un proyecto.